Hay miradas que pueden disimularse durante unos segundos, pero la forma en que esa persona te mira ya se convirtió en una bomba imposible de esconder. Y lo más fuerte no es que tú lo hayas sentido, lo más fuerte es que los demás también comenzaron a notarlo. Ese secreto que intentaba proteger con silencios, con distancia, con gestos calculados y una aparente indiferencia está empezando a escaparse por sus propios ojos. Y porque cuando alguien puede controlar sus palabras, pero no puede controlar lo que ocurre en su rostro cuando tú apareces, algo profundo está sucediendo. Y tú lo sabes. Tal vez hubo un instante en el que levantaste la mirada y la sorprendiste, observándote de una manera distinta, no como se mira a cualquier persona, no como se mira por simple curiosidad. Había intensidad, había una atención demasiado precisa. Era como si durante unos segundos todo lo demás hubiera perdido importancia. Después apartó los ojos, quizá demasiado rápido, y ese detalle te dejó pensando. ¿Por qué alguien que parece tener tanto control sobre su vida perdería la compostura precisamente contigo? Aquí comienza lo que casi nadie alcanza a comprender. Esa persona puede estar acostumbrada a dirigir situaciones, a tomar decisiones, a sostener responsabilidades que otros ni siquiera imaginarían. Puede ser alguien respetado, admirado, escuchado. Alguien cuya presencia cambia la energía de una habitación porque las personas saben quién es, lo que representa o lo que puede hacer. Pero contigo ocurrió algo que no estaba dentro de sus planes. No pudiste ser clasificado fácilmente. No reaccionaste exactamente como quienes suelen rodearla. Y eso abrió una grieta, porque alrededor de una persona poderosa casi siempre existe mucho ruido, halagos que esconden conveniencia, sonrisas que aparecen cuando todo funciona, personas que quieren acercarse a su posición, a sus contactos, a su prestigio, a lo que puede ofrecer. Después de un tiempo, alguien así aprende a observar, aprende a desconfiar, aprende a detectar cuando una palabra bonita viene acompañada de una intención escondida. Se vuelve experto en levantar murallas. Pero entonces apareciste tú con algo mucho más difícil de manejar: naturalidad. No necesitaste impresionar. Tal vez incluso cometiste pequeños errores delante de esa persona. Tal vez dijiste algo sin calcular cómo sonaría. Quizá mostraste una parte vulnerable, una sonrisa espontánea, una reacción completamente humana, y eso fue precisamente lo que llamó su atención. Mientras otros parecían esforzarse por conseguir su aprobación, tú simplemente estabas siendo tú. Parece poca cosa, no lo es, para alguien acostumbrado a convivir con máscaras. Encontrarse con una presencia auténtica puede sentirse como respirar aire limpio después de permanecer demasiado tiempo dentro de una habitación cerrada. Por eso comenzó a observarte, primero discretamente. Quería comprender qué había en ti. Después esa curiosidad empezó a convertirse en otra cosa. Y ahí fue cuando comenzaron los problemas para esa persona. Porque probablemente nunca imaginó que algo tan aparentemente sencillo pudiera alterar tanto su mundo interior. Piensa en esto. ¿Qué ocurre cuando alguien que controla reuniones, decisiones, negocios, responsabilidades o personas descubre que no puede controlar lo que siente? El poder exterior sirve de muy poco frente a una emoción que no pide permiso. Puede ordenar su agenda, puede ignorar una conversación, puede posponer una llamada, puede decidir no acercarse, pero no puede darle una orden a su mente y decirle: deja de pensar en esa persona. Eso fue exactamente lo que intentó hacer. Durante algún tiempo quiso racionalizarlo. Se dijo que era curiosidad, que quizá simplemente le agradaba tu forma de ser, que aquella manera diferente de mirarte no significaba nada. Intentó convencerse de que lo mejor era regresar a sus asuntos, concentrarse en sus responsabilidades, llenar las horas de pendientes y volver a esa versión de sí misma que sabe perfectamente qué hacer en cada momento.
y durante unas horas parecía funcionar. Hasta que algo pequeño volvía a llevarla hacia ti. Una frase, una conversación parecida a alguna que tuvo contigo, un lugar, una hora determinada. Incluso una expresión que alguien hacía y que, sin ninguna lógica aparente, le recordaba tu rostro. Entonces volvías, no físicamente, volvías a su mente. Y eso comenzó a frustrarla, porque cuanto más intentaba reducir aquello a algo insignificante, más evidente se hacía que no era insignificante en absoluto. ¿Alguna vez has intentado no pensar en alguien y has descubierto que el simple esfuerzo de olvidarlo hace que lo recuerdes todavía más? Eso estaba sucediendo. Se refugiaba en el trabajo. Tú aparecías en un pensamiento. Intentaba distraerse hablando con otras personas. Algo en la conversación despertaba tu recuerdo. Llegaba la noche, cuando finalmente ya no quedaban asuntos urgentes que resolver, y era entonces cuando las defensas bajaban. Ahí aparecía la pregunta, que evitaba hacerse durante el día. ¿Por qué tú? ¿Por qué precisamente tú? Y la respuesta le resultaba incómoda, porque no tenía nada que ver con conveniencia, posición o lógica. Tenía que ver con cómo se siente cuando está cerca de ti. Hay personas que entran en nuestra vida haciendo ruido. Y hay otras que simplemente cambian la temperatura del lugar. Tú perteneces al segundo grupo en esta historia. Tu presencia le provoca una sensación extraña de descanso y alerta al mismo tiempo. Descanso porque percibe algo genuino. Alerta porque precisamente aquello que siente como refugio también puede convertirse en el lugar donde quede emocionalmente expuesta. Y esa contradicción explica muchas de sus actitudes: acercarse y luego retroceder. Mirarte intensamente y después fingir normalidad. Mostrar interés un día y al siguiente levantar una pequeña distancia. No necesariamente porque haya perdido el interés, puede ser exactamente lo contrario. A veces la distancia no aparece cuando alguien siente poco. Aparece cuando siente demasiado y todavía no sabe qué hacer con eso. Quédate conmigo en esta parte, porque hay un detalle que cambia por completo la manera de entender lo que está sucediendo. Su secreto ya empezó a salir del territorio privado de su mente. Tu nombre ya pudo haber aparecido en una conversación íntima, no delante de todo el mundo. No como una declaración pública, mucho más sutil, imagínalo. Una conversación con alguien de extrema confianza. Esa persona que conoce sus cambios de humor, sus defensas, sus historias anteriores y la manera exacta en que intenta ocultar lo que siente. Tal vez estaban hablando de cualquier otra cosa, y de pronto surgiste tú. Quizá utilizó una excusa para mencionarte. Hay alguien que. Conocí a una persona que. ¿Tú qué pensarías si? No dijo todo. Pero tampoco necesitaba decirlo. Porque quien realmente conoce a alguien sabe escuchar lo que queda entre las palabras. Puede que esa persona de confianza haya sonreído. Puede que haya preguntado directamente: ¿te gusta? Y entonces llegó ese segundo de silencio. Ese segundo vale más que 100 respuestas. Quizá recibió una negación rápida. No, no es eso. Pero inmediatamente comenzó a explicar demasiado. Y cuando alguien necesita explicar durante varios minutos por qué una persona no le interesa, normalmente ya está revelando mucho más de lo que pretendía. Tal vez habló de tu forma de ser, de algo que dijiste, de cómo reaccionaste en una situación, de tu manera de mirar, de una cualidad que aparentemente parecía pequeña, pero que recordó con demasiada precisión. Entonces la persona que escuchaba entendió. Y pudo ocurrir algo todavía más revelador, una sonrisa nerviosa, ese gesto mínimo de quien se siente descubierto. Porque una cosa es esconder un sentimiento frente al mundo. Otra muy distinta es intentar esconderlo frente a alguien que conoce cada una de tus defensas. Por eso el secreto comenzó a romperse. Primero lo descubrió alguien cercano. Después otras personas empezaron a notar las miradas. Tal vez viste que alguien observó primero a esa persona, luego te miró a ti,
y después volvió a mirarla. Ese movimiento tan pequeño puede haber dicho muchísimo, porque desde fuera algunas cosas se ven incluso más claras. Cuando tú estás dentro de una conexión, dudas. Te preguntas si lo estás imaginando. Analizas cada gesto. Intentas no hacerte expectativas, pero una tercera persona no tiene esa batalla emocional. Simplemente observa. Y cuando varias personas comienzan a percibir la misma tensión, mantener la fachada se vuelve cada vez más difícil. ¿Has notado algún silencio extraño cuando llegas? ¿Alguna sonrisa contenida? ¿Alguna mirada cómplice entre personas que conocen a esa persona mejor que tú? No significa que exista una conspiración alrededor de ti. Significa algo mucho más humano. El lenguaje corporal suele hablar antes que la boca, y los ojos son particularmente indiscretos. Cuando alguien siente algo profundo, puede controlar dónde coloca las manos, puede medir sus palabras, puede decidir cuánto tiempo permanece cerca. Pero hay fracciones de segundo que escapan. Ese brillo al verte entrar. La manera en que el cuerpo se orienta hacia ti aunque esté hablando con otra persona. La atención que automáticamente se activa cuando escucha tu voz. La sonrisa que aparece antes de que pueda decidir si quiere sonreír. Eso se nota. Por eso esta situación es una bomba emocional. Porque cuanto más intenta ocultarlo, más energía necesita para hacerlo. Y cuanto más esfuerzo realiza, más evidente puede volverse la diferencia entre cómo se comporta contigo y cómo se comporta con los demás. Hay algo más. En los últimos días, quizá hayas vivido pequeñas coincidencias que despertaron tu intuición. Mirar el reloj en una hora repetida. Escuchar una canción que inmediatamente te llevó hacia esa persona. Recordarla justo antes de que alguien mencione algo relacionado con ella. Encontrarte con una palabra, un lugar o un detalle que te conecta con lo que estás viviendo. No necesitas convertir cada coincidencia en una profecía, pero tampoco tienes que negar lo que ciertas cosas despiertan dentro de ti. Las sincronías pueden funcionar como espejos de nuestra atención. Cuando alguien ocupa un espacio emocional importante, nuestra mente empieza a detectar elementos que antes pasaban desapercibidos. Y ahí existe una enseñanza poderosa. La señal más importante no está en el número que aparece en una pantalla, está en lo que sientes cuando aparece. ¿Te trae ansiedad? ¿Te trae claridad? ¿Te hace depender de una respuesta externa? ¿O simplemente te recuerda que existe algo que todavía necesita ser comprendido? Y porque esta historia no se trata de perseguir señales, se trata de observar cómo la conexión está moviendo cosas reales dentro de ambos. Y del otro lado también existe ese fenómeno. Quizá esa persona escucha una canción y piensa en ti. Quizá entra en un sitio donde alguna vez hablaron y durante unos segundos siente tu presencia en el recuerdo. Quizá alguien pronuncia tu nombre sin saber lo que provoca. Entonces su expresión cambia. Muy poco. Pero cambia. Y quienes están cerca empiezan a darse cuenta. Déjame decirte algo que puede explicar por qué todavía no ha actuado con toda la claridad que esperabas. El obstáculo principal no parece ser falta de sentimiento. Es miedo a la vulnerabilidad, para alguien que construyó su identidad alrededor del control. Enamorarse o involucrarse emocionalmente puede sentirse como entregar las llaves de una parte de sí mismo que siempre mantuvo protegida. Esa persona sabe cómo administrar riesgos externos, pero tú eres un riesgo diferente, no porque seas peligroso, precisamente porque podrías importar demasiado. Y cuando algo importa demasiado, también aparece la posibilidad de perderlo. Ahí nace el miedo. ¿Qué pasa si se acerca y tú no sientes lo mismo? ¿Qué pasa si revela demasiado y después queda expuesta? ¿Qué pasa si aquello que podría convertirse en refugio termina transformándose en otra herida? Estas preguntas pueden estar recorriendo su mente mientras tú interpretas su silencio como frialdad. No confundas siempre silencio con indiferencia.
A veces detrás del silencio existe una conversación interna agotadora, y en esa conversación hay una idea que se repite. Quiere protegerte. Esto es importante. Porque cuanto más percibe tu sensibilidad, más comprende que no puede entrar en tu vida de cualquier manera. No quiere ser una experiencia pasajera que llegue, desordene tu corazón y después desaparezca. Eso podría explicar por qué mide tanto algunos movimientos, por qué analiza, por qué observa antes de actuar. Tal vez está descubriendo que para acercarse a ti no basta con sentir. Tiene que estar dispuesto a sostener lo que ese sentimiento pueda despertar. Porque tú no necesitas a alguien que venga a salvarte. Necesitas a alguien que sepa quedarse de manera sana. Hay una diferencia enorme. Y esa persona puede estar empezando a comprenderla. Curiosamente, cuanto más fuerte es alguien en el mundo exterior, más difícil puede resultarle mostrar ternura sin sentirse vulnerable. Puede ofrecer soluciones y puede resolver problemas, puede hacerse cargo de responsabilidades inmensas. Pero decir, te extraño, me importas o tengo miedo de perderte, puede sentirse infinitamente más difícil. Ahí estás tocando una parte de esa persona que casi nadie ve, no al personaje reconocido, no a quien tiene autoridad, no a la imagen que el mundo admira. Estás tocando al ser humano debajo de todo eso, y ahí no hay cargos, no hay prestigio, no hay máscaras. Solo existe alguien intentando comprender por qué tu presencia le mueve tanto. ¿Sabes qué es lo más extraordinario? Que probablemente tú no hiciste nada extraordinario para provocar eso. No tuviste que competir, no tuviste que demostrar que eras mejor que nadie. Simplemente mostraste una verdad que escasea, humanidad. Tal vez escuchaste cuando otros querían impresionar. Tal vez trataste con respeto a alguien que no podía ofrecerte nada. Tal vez mostraste compasión en un momento donde habría sido más fácil juzgar. Y esa persona vio detalles, muchos más de los que imaginas. Y ahora entramos en un punto delicado. Durante las próximas 72 horas puedes observar un movimiento pequeño, pero significativo. No conviertas esto en una obligación para la realidad ni pongas tu paz en manos de un reloj. Úsalo. Úsalo como una invitación a estar atento sin ansiedad. Podría llegar una interacción inesperada, un mensaje más directo de lo habitual, una reacción digital, una excusa aparentemente inocente para abrir conversación. Una pregunta que en realidad podría resolverse sin ti, pero que sirve para crear un puente. También puede manifestarse físicamente mediante proximidad. Esa persona encontrando una razón para coincidir contigo, permaneciendo algunos segundos más, y preguntando algo y tardando en marcharse después de recibir la respuesta. Y fíjate especialmente en los ojos, porque antes de que las palabras se vuelvan claras, el cuerpo puede revelar una intención, si se encuentran. Y probablemente exista ese momento en que la conversación termine, pero ninguno de los dos se mueva inmediatamente. Un pequeño silencio. Una mirada sostenida apenas un segundo más de lo habitual. Y dentro de ese segundo habrá información. No necesitas precipitarlo. No necesitas preguntar. ¿Qué significa esto? Permite que los actos acumulen evidencia. Eso protege tu corazón y también tu claridad. Después, a lo largo de los siguientes 21 días, la dinámica puede volverse más visible si realmente existe una intención detrás de todo esto. Tal vez aparezca una conversación más personal. No necesariamente una confesión cinematográfica. A veces las grandes historias empiezan con preguntas pequeñas. ¿Cómo estás de verdad? ¿Qué buscas en este momento de tu vida? ¿Estás viendo a alguien? ¿Qué piensas de las relaciones? Una persona no formula ciertas preguntas sin razón, sobre todo alguien que normalmente protege su vida emocional. Podría también ocurrir una llamada inesperada, un cambio de tono, una invitación, un encuentro que aparentemente surgió de manera espontánea, y quizá descubras algo revelador. Esa persona recuerda detalles que tú ya habías olvidado haber contado.
Eso es importante. La atención es una forma silenciosa de afecto. Cuando alguien almacena pequeños datos sobre ti, no necesariamente significa amor, pero sí demuestra que tu presencia ocupa espacio en su mente. Y observa consistencia, no fantasía, consistencia, porque tú mereces mucho más que miradas intensas. Mereces acciones que acompañen esas miradas. Mereces respeto, claridad, reciprocidad. Y este mensaje no busca pedirte que pongas tu vida en pausa mientras alguien decide qué hacer con sus sentimientos, todo lo contrario. Sigue viviendo, sigue avanzando, sigue construyendo tu paz. Si esa persona realmente quiere entrar en tu vida, tendrá que caminar hacia ti. No puedes hacer todo el recorrido por ambos. Y aquí necesito tocar una parte muy sensible de tu historia. Quizá ya amaste antes, y terminaste recogiendo partes de ti mismo que alguien dejó tiradas. Quizá confiaste en palabras que finalmente no se cumplieron. Tal vez hubo alguien que te hizo sentir reemplazable, alguien que prometió quedarse, alguien que desapareció justo cuando tú comenzabas a sentir seguridad. Y aunque hayas continuado con tu vida, esas experiencias dejan memoria. El corazón aprende, a veces demasiado bien. Por eso ahora, cuando percibes una mirada intensa, una parte de ti se ilusiona y otra inmediatamente levanta la mano para decir, cuidado. No estás obligado a silenciar ninguna de las dos. Puedes sentir esperanza y mantener discernimiento. Puedes emocionarte sin abandonarte. Puedes abrir una puerta sin entregar inmediatamente todas las llaves. Eso es madurez. Tus cicatrices no disminuyeron tu valor. Te enseñaron a reconocer la diferencia entre atención y compromiso, entre promesas y presencia, entre alguien que disfruta tenerte cerca y alguien dispuesto a tratar tu corazón con responsabilidad. Tal vez precisamente por esas experiencias desarrollaste una profundidad que hoy esa persona percibe. Existe algo en alguien que atravesó una tormenta y decidió no convertirse en tormenta para los demás. Se nota, en la manera de escuchar, en la forma de comprender silencios, en cómo ya no necesitas demostrar tanto, en esa mezcla extraña de sensibilidad y fortaleza. Eso desarma, porque eres capaz de reconocer el dolor sin hacer de él toda tu identidad. Y puede que esa persona poderosa haya visto precisamente eso. Quizá esperaba encontrarse con alguien fascinado por su mundo, y encontró a alguien capaz de mirar más allá. Alguien que vea a la persona detrás de la imagen. Eso puede resultar profundamente íntimo, incluso sin contacto físico, incluso sin una declaración. Ser visto de verdad es una forma de desnudez emocional. Y cuando alguien ha pasado años perfeccionando una armadura, ser visto así puede provocar deseo y miedo al mismo tiempo. Por eso esa mirada tiene esa intensidad. No solamente te está mirando a ti, está mirando la posibilidad de una versión de su vida que no había considerado. Una versión donde puede bajar la guardia. Donde no necesita estar siempre resolviendo. Donde alguien no se acerca por interés. Donde puede existir un espacio de descanso emocional. ¿Comprendes ahora por qué podría ser tan difícil apartar los ojos? Tu presencia representa algo, no una fantasía perfecta, algo mucho más valioso. Una posibilidad humana, pero escucha a esto con mucha atención. No conviertas esa posibilidad en una promesa antes de que existan hechos. Este es el punto donde muchas personas pierden su centro. Ven señales, sienten una conexión y comienzan a escribir el final de la historia antes de vivir el siguiente capítulo. Tú no necesitas hacer eso. Permite que esa persona se revele, que sus decisiones hablen, que sus acciones muestren si realmente tiene el valor emocional necesario para acercarse. Porque sentir es una cosa, sostener lo que se siente es otra, y tú mereces las dos. Si estas palabras están resonando contigo, puedes dejar tu me gusta como una pequeña forma de reconocer lo que estás sintiendo y escribir amén en los comentarios.
si para ti significa mantener el corazón abierto sin renunciar a tu dignidad. No como una fórmula mágica, como una decisión interior. Porque quizá el verdadero giro de esta historia no consiste solamente en descubrir que alguien poderoso siente algo por ti. Quizá consiste en que tú finalmente comprendas que ya no necesitas ser elegido para saber cuánto vales. Y esa diferencia transforma completamente la energía de cualquier relación. Cuando no estás desesperado por obtener una respuesta, puedes observar con claridad. Cuando no necesitas convencer a nadie, puedes reconocer quién llega voluntariamente. Cuando sabes quién eres, una mirada deja de ser una promesa y se convierte simplemente en información. Entonces puedes disfrutar la belleza de lo que están haciendo, sin convertirlo en una prisión emocional. Ahora imagina el próximo encuentro. Puede que esa persona intente comportarse con normalidad. Puede que hable de asuntos cotidianos. Incluso podría mostrarse más seria de lo habitual porque sabe que otros ya están observando. Pero habrá pequeños escapes. Una pregunta adicional. Una sonrisa que tarda demasiado en desaparecer. Un momento donde alguien diga algo relacionado contigo y esa persona reaccione antes de poder controlarlo. Quizá alguien bromee. Tal vez una persona del círculo cercano lance un comentario que parezca inocente, pero que tenga una segunda lectura. Y entonces podrás notar esa expresión. La de quien sabe que está siendo descubierto. No necesitas exponerla. No necesitas presionar. Y a veces la mejor manera de permitir que alguien se abra es no avergonzarlo por aquello que todavía está aprendiendo a expresar. La seguridad emocional también se construye así, con espacio, con respeto, con tiempos humanos. Eso no significa aceptar indefinición eterna. Significa distinguir entre un proceso genuino y una excusa interminable. Y tú sabrás distinguirlo por una razón sencilla. Un proceso genuino avanza. Tal vez lentamente, pero avanza. Hay más comunicación, más intención, más cercanía, más coherencia. Una excusa, en cambio, da vueltas alrededor del mismo punto durante meses mientras consume tu energía. Recuerda esto. El tiempo no convierte automáticamente una conexión en una relación. Las decisiones sí. Por eso, estos próximos 21 días no deben convertirse en una cuenta regresiva obsesiva. Vívelos como observación. Mira qué cambia. Mira quién busca a quién. Mira si existe esfuerzo real. Mira si esa persona comienza a correr pequeños riesgos emocionales. Porque para alguien que teme la vulnerabilidad, revelar un detalle personal puede ser un paso enorme. Contarte algo que casi nadie conoce. Admitir una inseguridad. Hablarte de una dificultad. Pedir tu opinión sobre algo realmente importante. Esos actos pueden ser su manera de decir, estoy dejando que entres. Y cuando ocurra, escucha con el corazón abierto, pero también con los pies en la tierra. No necesitas rescatar, no necesitas solucionar, solo estar presente. A veces eso es exactamente lo que una persona poderosa jamás recibe. Todos quieren algo de ella. Consejos, decisiones, soluciones, acceso. Pero muy pocos preguntan, ¿cómo estás tú? No el personaje, tú. Quizá por eso contigo siente algo que no encuentra fácilmente en su entorno. Tú no estás mirando solamente lo que puede ofrecer. Estás mirando lo que intenta esconder. Y cuando esas dos miradas se encuentran, todo alrededor parece bajar de volumen. ¿Verdad que hay segundos que parecen mucho más largos cuando esa persona te mira? Eso sucede porque tu atención se concentra completamente en el instante. Es como si el tiempo se comprimiera. Una habitación llena puede sentirse vacía. El ruido puede desaparecer por un momento. Y precisamente esos segundos son los que otros están empezando a notar. La energía entre dos personas cambia la manera en que ocupan un espacio. No hace falta tocarse. No hace falta decir nada. Existe orientación corporal, atención selectiva, microexpresiones, cambios de tono.
Los demás pueden percibirlo sin saber explicarlo. Por eso el secreto se vuelve difícil de ocultar, y quizás aquello que más teme esa persona no sea que los demás lo descubran. Tal vez lo que realmente teme es que tú lo descubras, porque si tú llegas a saber con certeza lo que siente, algo tendrá que cambiar. Y ya no podrá refugiarse cómodamente en la ambigüedad. Tendrá que decidir, acercarse, alejarse, hablar, actuar. Y algunas personas permanecen mucho tiempo en el territorio de las miradas, porque allí pueden sentir sin asumir todavía el riesgo completo de ser rechazadas. Pero tarde o temprano llega un punto donde el cuerpo ya no acepta guardar todo. La emoción busca salida. Primero por los ojos, después por pequeñas acciones, luego por palabras. Por eso ahora todo parece estar llegando a un límite. La bomba no es un escándalo, la bomba es la evidencia acumulada, esa mirada repetida, los cambios de comportamiento, las menciones privadas, las personas que empiezan a darse cuenta, las coincidencias, los intentos fallidos de ignorarte, el miedo creciente a perder una oportunidad por permanecer demasiado tiempo callado. Porque esa persona también puede estar pensando algo que pocas veces imaginas, que tú podrías seguir adelante, que otra persona podría acercarse a ti, que mientras ella analiza, alguien más podría tener el valor de decir lo que siente. Y esa posibilidad cambia muchas cosas. Los celos, cuando aparecen de manera sana y no posesiva, pueden revelar dónde existe apego emocional. Tal vez ha observado quién te habla, quién consigue hacerte reír, con quién pasas tiempo. No necesariamente desde el control, desde una incomodidad que todavía no quiere admitir, una pequeña punzada, una pregunta silenciosa. ¿Y si llego demasiado tarde? Esa pregunta puede ser el empujón que faltaba, porque hay un momento en el que el miedo a acercarse se vuelve menor que el miedo a perder la oportunidad. Ahí comienzan los movimientos reales, tal vez todavía torpes, tal vez indirectos, pero reales. Y cuando ocurra, no te sorprendas si descubre una versión mucho más sencilla de sí misma contigo. Quizá la persona que todos consideran segura se muestre nerviosa. Quizá olvide palabras, tal vez diga algo y después intente corregirlo. Quizá se ría de manera diferente. Eso no disminuye su poder, lo humaniza. El amor, o incluso el comienzo profundo de un sentimiento, hace eso. Nos devuelve a una parte de nosotros que ningún éxito puede controlar por completo. Y quizá esa sea precisamente la razón por la que esta conexión tiene tanta fuerza. Tú no estás impresionando al personaje, estás despertando al ser humano. Ahora quiero que pienses en tus propias heridas una vez más, pero desde otra perspectiva. Todo aquello que sobreviviste te enseñó límites, te enseñó paciencia, te enseñó a detectar dónde había vacío detrás de las palabras. Pero ten cuidado de no permitir que el pasado escriba automáticamente el significado del presente. No todas las pausas son abandono. No todas las personas silenciosas quieren lastimarte. No todo miedo significa falta de amor. Del mismo modo, tampoco toda intensidad significa destino. El equilibrio está en observar. Eso te permite permanecer abierto sin perderte. Y ahí está tu verdadero poder. No en conseguir que alguien te confiese lo que siente. En poder recibir esa confesión, si llega, sin traicionarte a ti mismo. En poder decir sí desde la libertad, o decir no desde la claridad. En poder avanzar lentamente si necesitas conocer mejor a esa persona. No le debes una respuesta inmediata a nadie, simplemente porque descubras que siente algo fuerte. Tu corazón también tiene voz. Esto es una historia de dos personas. No de una persona poderosa que decide y otra que espera. Tú también decides, tú también observas, tú también eliges. Y quizás necesitabas escuchar precisamente eso. Porque cuando alguien parece tener mucha influencia o reconocimiento, existe el riesgo de colocarlo emocionalmente en un pedestal. No lo hagas, puede ser brillante, puede ser admirado, puede tener éxito,
pero frente a una relación sigue siendo un ser humano, con virtudes, miedos, contradicciones, heridas. Y tú no eres menos por no tener la misma posición, experiencia o reconocimiento. El afecto genuino no funciona como una jerarquía. Dos corazones no se reúnen mediante organigramas, se encuentran en igualdad. Esa igualdad es la que debes conservar. Mírala a los ojos cuando llegue el momento. No desde la necesidad, desde tu centro. Quizá ahí esa persona comprenda que contigo no necesita representar nada, que puede simplemente ser. Y posiblemente eso es lo que lleva tanto tiempo buscando sin saber cómo nombrarlo. Un lugar donde no sea amada por lo que consigue, ni por lo que posee, ni por lo que representa, sino por quién es cuando todas esas cosas desaparecen. ¿Te das cuenta de la profundidad de eso? Muchas personas pasan la vida rodeadas y, sin embargo, se sienten profundamente solas, porque ser conocido no es lo mismo que ser comprendido. Tener atención no es lo mismo que tener intimidad. Recibir admiración no es lo mismo que recibir amor. Quizá tú encendiste la posibilidad de esa diferencia. Por eso te mira, por eso intenta no mirarte, y por eso vuelve a hacerlo. Quédate con esta imagen. Alguien intentando cerrar una puerta que algo dentro de sí continúa empujando desde el otro lado. Puede sujetarla por un tiempo, puede fingir que no escucha, pero la presión aumenta, hasta que finalmente tiene que decidir si abre. No puedes abrirla por esa persona. Ese es su trabajo. El tuyo es permanecer fiel a ti. Y mientras ese movimiento se define, no olvides tu propia vida. Duerme, ríe, trabaja por lo que quieres, abraza a quienes amas. Haz planes que no dependan de ningún mensaje. Vístete para ti. Cuida tu cuerpo. Protege tu energía. Sigue creciendo. Porque curiosamente, la versión tuya que más puede atraer a alguien es la que no abandona su camino para conseguir su atención. Hay una belleza especial en quien sabe amar sin desaparecer dentro del amor. Conserva eso, si llega ese mensaje durante las próximas horas o días. Respira antes de responder. No necesitas diseñar una estrategia. Sé tú, si ocurre un encuentro. No intentes fabricar un momento perfecto. La autenticidad fue probablemente lo que inició todo. No la abandones ahora. Y si pasan los días y no ocurre aquello que esperabas, tampoco conviertas eso en una condena contra tu valor. Las predicciones emocionales no son contratos con la realidad. Las personas tienen voluntad, circunstancias y tiempos propios. Tu dignidad no depende de que una posibilidad se manifieste exactamente en una fecha. Lo esencial permanece. Estás aprendiendo a reconocer cuando alguien te mira de una manera diferente. Pero también estás aprendiendo a mirarte a ti de una manera diferente.